Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy prepárense porque tenemos un bombazo que les va a dejar con la boca abierta. Ya saben que por aquí nos encanta estar al día con todo el chismecito del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos una notición que involucra a dos de nuestros favoritos. Como ya leyeron en el título, tenemos un bombazo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes de la televisión turca pillados. Sí, lo escucharon bien. Cita secreta y romance a la vista, o al menos, eso es lo que los rumores y las evidencias parecen indicar. Prepárense para este chismecito jugoso. Pero antes de entrar en materia y destripar todo este cotilleo, quiero darles un fuerte abrazo virtual y recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, donde desmenuzamos las noticias más relevantes, los rumores más calientes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y así estén siempre al día con lo último. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de esas que parecen sacadas de una telenovela. Se conocieron trabajando en la exitosa serie Love is in the Air o Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. En la pantalla, sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron perdidamente y la magia traspasó la pantalla. Para los fanáticos, fue una explosión de felicidad cuando, a finales de 2020, se confirmó que la relación de Eda y Serkan iba más allá de la ficción. Hande y Kerem, la pareja soñada por muchos, se hacían novios en la vida real. ¡Qué emoción! Todos estábamos felices por ellos, celebrando cada foto, cada declaración de amor, cada momento compartido. Eran la pareja perfecta, un verdadero cuento de hadas moderno. La serie Love is in the Air fue un fenómeno global. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y por supuesto, mucho amor, cautivó a audiencias de todo el mundo. Pero lo que realmente hizo que la serie trascendiera fue, sin duda, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la complicidad que irradiaban, todo ello hizo que los espectadores se enamoraran de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Recordemos un poco cómo se desarrollaron sus personajes en la serie. Eda, interpretada por Hande, es una joven soñadora y luchadora que ve truncados sus estudios de arquitectura por una beca revocada. Serkan, interpretado por Kerem, es un arquitecto exitoso, frío y pragmático, que inicialmente se involucra en un acuerdo falso con Eda para obtener beneficios profesionales. Sin embargo, a medida que interactúan, las chispas saltan y el amor inevitablemente florece. La serie nos regaló escenas memorables, desde las primeras disputas y discusiones llenas de tensión, hasta los momentos de ternura y pasión que sellaron su amor. Los besos, las miradas, los gestos de cariño, todo era perfecto y auténtico. Y por supuesto, la conexión entre Hande y Kerem en la vida real solo amplificaba la magia de la serie. La relación de Hande y Kerem fuera de la pantalla se convirtió en un tema de interés público inmediato. Los fanáticos, ávidos de noticias y detalles sobre su relación, seguían cada uno de sus movimientos. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja, y cada publicación era analizada minuciosamente en busca de pistas sobre su romance. A medida que el romance entre Eda y Serkan se desarrollaba en la serie, la relación de Hande y Kerem fuera de la pantalla se hacía más evidente. Las declaraciones de amor, los gestos románticos, las escapadas juntos, todo ello confirmaba lo que los fanáticos ya sospechaban: el amor había traspasado la pantalla. Y así, a finales de 2020, llegó la confirmación oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran novios. La noticia fue celebrada por fans de todo el mundo, quienes veían en ellos a la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero y de cómo la magia de la ficción puede convertirse en realidad. La relación duró casi 2 años, un tiempo en el que nos regalaron momentos inolvidables. Desde románticas escapadas a lugares exóticos hasta tiernas publicaciones en redes sociales, Hande y Kerem nos hacían creer en el amor verdadero. Recuerdo especialmente las fotos de sus viajes, en las que se les veía felices y enamorados, disfrutando de la compañía del otro. Las publicaciones en redes sociales, con mensajes llenos de cariño y admiración, eran un deleite para los fans. Eran la pareja ideal, un verdadero cuento de hadas moderno. En sus 2 años de relación, Hande y Kerem compartieron momentos importantes de sus vidas. Viajaron juntos a diferentes países, asistieron a eventos importantes de la industria,
y se apoyaron mutuamente en sus carreras profesionales. Se les veía felices y enamorados, y parecía que su relación era sólida y duradera. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en estos mundos glamurosos, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, se anunció su separación, dejando a muchos corazones rotos. La noticia fue un duro golpe para los fans, quienes veían en ellos a una pareja perfecta y un ejemplo de amor verdadero. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para los fans. Se especuló sobre las razones, desde incompatibilidad de agendas hasta rumores de terceras personas. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre las causas de la separación. Algunos mencionaron diferencias en sus estilos de vida, otros sugirieron que la presión mediática había afectado su relación. También hubo rumores de infidelidad, aunque estos nunca fueron confirmados. Sin embargo, tanto Ande como Kerem mantuvieron un perfil bajo, evitando entrar en detalles y pidiendo respeto por su privacidad. A pesar de la tristeza, ambos siguieron adelante con sus carreras, demostrando profesionalismo y madurez. Optaron por no alimentar los rumores y especulaciones, y se enfocaron en sus proyectos profesionales. Ande, con su belleza y talento, continuó protagonizando exitosas series y proyectos publicitarios. Kerem, por su parte, se mantuvo activo en el mundo de la actuación, participando en películas y series, y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. En las últimas semanas han surgido fuertes rumores sobre una posible reconciliación. ¿Por qué? ¿Qué ha despertado esta ola de especulaciones? Pues bien, todo comenzó con fotos. Imágenes de Ande y Kerem juntos en lugares públicos compartiendo tiempo han invadido las redes sociales. Al principio se trataba de coincidencias casuales, encuentros fortuitos en eventos o reuniones de amigos. Pero con el tiempo la frecuencia de estos encuentros, y sobre todo, la cercanía entre ellos, ha disparado todas las alarmas. La primera pista importante fue un avistamiento en un restaurante en Estambul. Testigos afirmaron haber visto a Ande y Kerem cenando a solas, compartiendo risas y miradas cómplices. Aunque no se filtraron fotos de ese encuentro específico, la noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales se encendieron con comentarios y especulaciones sobre lo que podría significar ese encuentro. Luego llegaron las imágenes. Fotografías de ambos paseando por la ciudad, disfrutando de un helado, visitando una exposición de arte. En estas fotos, la cercanía entre ellos era evidente. Sonrisas, contacto físico, miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Los fanáticos analizaron cada detalle de las fotos, buscando pistas sobre el estado de su relación. La forma en que se miraban, la cercanía física, y la naturalidad con la que interactuaban fueron elementos clave para avivar los rumores. Pero lo que realmente encendió la llama de la esperanza para muchos fans fue la aparición de una foto en la que se les veía, supuestamente, saliendo de un apartamento juntos. Este detalle, aunque no confirmado al 100%, alimentó aún más las sospechas de una cita secreta. La especulación fue inmediata, ¿estaban retomando su relación? ¿Estaban dándose una segunda oportunidad? ¿Era el inicio de un nuevo romance? Esta imagen, aunque de baja calidad, fue la que generó mayor revuelo entre los seguidores. La sola idea de que hubieran pasado tiempo juntos en un ambiente más íntimo disparó las teorías y las esperanzas. Y para añadir más leña al fuego, algunos detalles en sus redes sociales también han sido interpretados como pistas. Por ejemplo, Ande y Kerem han compartido fotos y vídeos en lugares similares, en horarios cercanos, lo que ha llevado a muchos a pensar que estaban en el mismo sitio al mismo tiempo. Además, algunos observadores han notado que ambos han comenzado a interactuar más en redes sociales, dándose me gusta en las publicaciones y comentando con emojis que para algunos sugieren complicidad. Las interacciones en redes sociales, aunque sutiles, fueron analizadas minuciosamente por los fanáticos. Los me gusta, los comentarios con emojis y los mensajes indirectos fueron interpretados como señales de un posible acercamiento. Claro, hay quienes argumentan que todo esto podría ser simplemente una coincidencia, que Ande y Kerem son amigos y que se encuentran con frecuencia porque comparten círculos sociales. Sin embargo, la insistencia de los rumores, la creciente evidencia visual y la fuerte química que siempre han demostrado hacen que muchos crean en algo más. Los escépticos argumentan que es posible que solo se trate de una amistad,
que ambos actores han madurado y mantienen una relación cordial después de su ruptura. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la conexión evidente entre ellos en las fotos y vídeos hacen difícil ignorar las especulaciones. Pero, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Es todo una estrategia de marketing? ¿Un simple juego de apariencias? ¿O realmente hay algo más entre Andy y Kerem? La respuesta, como suele suceder en estos casos, solo la tienen ellos. Por ahora, lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas y esperar a que alguno de los dos, o ambos, confirme o desmienta los rumores. Hay quienes sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing para generar interés en futuros proyectos profesionales. Otros creen que podría ser simplemente un juego de apariencias, un intento de mantener el interés del público. Sin embargo, la fuerte química que siempre han demostrado y la cercanía que se observa en las fotos y vídeos hacen pensar que podría haber algo más. Lo que sí es cierto es que la idea de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo, en la vida real, ha emocionado a muchos. Son una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La popularidad de Andy y Kerem es innegable. Su historia de amor en la ficción y en la vida real ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La idea de verlos juntos de nuevo ha generado una gran expectativa y emoción entre sus seguidores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay una reconciliación en camino? ¿O piensan que todo es pura casualidad? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus predicciones y sus deseos. Y ahora, para resumir un poco todo este bombazo, hemos hablado de la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su romance, de la separación que rompió el corazón de muchos y ahora de los rumores que indican una posible reconciliación. Hemos analizado las fotos, las coincidencias, las interacciones en redes sociales. Y ahora, la pregunta del millón, ¿volverán a estar juntos? El tiempo lo dirá. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo. Y no olviden, si les gustó este chismecito, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, aquí en mi canal, siempre estamos al día con lo último en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.